Muchísimas gracias, Ale, por la invitación, a todo el equipo de Creative Mornings por hacer esta iniciativa posible. Me parece muy chula, mucho entusiasmo. Muchas gracias también al Centro de Cultura Digital, que cuando vine aquí a hacer las pruebas y vi este proyector dije, ajá, esto funciona, ya. Y sobre todo gracias a todos vosotros y a vosotras, porque madrugar un viernes para venir a ver una presentación, eso se requiere un aplauso. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, una cosa que quiero hacer un anuncio, a lo largo de mi presentación voy a hacer unas preguntas de qué vemos, algunas preguntas, quien las adivine se va a llevar de regalo un calendario. Es un proyecto que hice el año pasado sobre los volcanes de México y su relación con la calidad de vida en las ciudades. Y un poco lo que vamos a ver es por qué yo creo que la naturaleza de México debería ser el motivo principal de orgullo para los que vivimos aquí. Vamos a hacer un pequeño recorrido visual por algunas de las zonas que más cerca llevo del corazón y luego vamos a hablar también un poco de las amenazas y por qué los fotógrafos tenemos que hacer algo con nuestras imágenes para promover la conservación de estos grandes espacios silvestres de México. Realmente mi rollo con la fotografía se remonta a hace muchos años, hace 20 años exactamente, que se volvió una obsesión. A mí me encantaba estar en el campo, siempre pasé mucho tiempo en la naturaleza. Tenía este colega, que es mi amigo Naka, con el que me pasé la vida de chiquito saliendo a ver pájaros y a hacer fotos. Y fui conociendo la naturaleza de distintas partes del mundo a través de los libros. Y en México había un fotógrafo, Patricio Robles Gil, y un colectivo de gente en Sierra Madre que hacía una labor muy importante de divulgación y a mí me fascinaba la naturaleza de este país. Yo estaba obsesionado con venir. Así que cuando terminé la carrera conseguí una beca para venir aquí a hacer como un proyecto de investigación. En aquel entonces lo tenía todo muy claro, era 2004, hace 13 años, y yo lo que iba a hacer era ahorrar todo lo que pudiese de la beca, viajar por el país y conocer el máximo posible, luego estar de voluntario un rato en una organización de conservación y al año o así volverme a España y iniciar mi propia operación, ¿no? Como mi propio changarro de fotografía y conservación. Pero fue en uno de esos viajes por México, en uno de mis primeros viajes en la Sierra del Carmen, en Coahuila, que estaba acompañando a Patricio, a este fotógrafo, y estábamos en lo alto de un cerro de 3000 metros, viendo un atardecer y fotografiando, y delante de nosotros se extendía el desierto chihuahuense, así en toda su extensión. Y a medida que iba bajando la luz yo veía que es que no se veía ni una sola luz en el horizonte, no había ni una bombilla, y se hizo oscuridad total. Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta realmente que estaba en un país que todavía conservaba gran parte de su naturaleza silvestre. Si lo pones en perspectiva para un español como yo, la región en la que yo estaba trabajando, que es toda esta gran región, representa el 10% de la superficie de mi país. Y toda esta región era una región casi sin desarrollo, o sea, sin carreteras, sin infraestructura eléctrica. Era algo realmente impresionante. Y esa llamada de la naturaleza salvaje de México me tenía obsesionado. Y fue aquí cuando dije y me di cuenta que mi plan de pasar un año no tenía sentido. O sea, yo había firmado una sentencia que mi destino y mi vida iba a estar ligada a este país para siempre. Por eso cuando empecé a trabajar y a moverme y a descubrir, siempre me dio mucho coraje la manera en la que en México se ha promocionado la naturaleza. De una manera muy torcida, muy engañosa. O sea, el ecoturismo es montar en moto por el monte, son sitios ficticios, campos de golf en el desierto y desarrollos inmobiliarios que son realmente un desastre. Porque para mí mi México era otra cosa. Mi México era un México de selvas altas, lluviosas, impenetrables. Era un México que tenía unos volcanes de nombres impronunciables. Y aquí hacemos un paréntesis. ¿Quién se sabe los nombres de estos volcanes? El primero que levante la mano. Ahí atrás, fue el más rápido. Muy bien, calendario. ¿Hay algún voluntario que puede...? Bueno, aquí lo dejamos, luego te pasas a por él. ¿Cómo te llamas? Roberto, muchas gracias. El Popo y el Ista, para los extranjeros. Y luego, claro, estaba el estereotipo de México y sus cactus. Y cuando yo descubrí los cactus y los desiertos de México, estos desiertos que reventaban de vida en verano, estos son los desiertos de Baja California después de las lluvias. Es algo extraordinario. Y esta floración sucede en poquísimo tiempo. Empieza a llover y se revienta la naturaleza.
y los mares, costas, 12.000 kilómetros de costa, miles de islas, colonias de aves en un montón de islas. O sea, este país era fascinante para un amante de la naturaleza como yo, pero realmente yo tengo que confesar que a mí lo que siempre me ha llamado la atención son los animales. Entonces, lo que yo trataba de hacer era buscar encuentros cercanos con las especies de este país. A muchas las conocía de libros, pero me moría de ganas de conocerlas en persona, porque realmente es con las especies donde uno tiene esta sensación de que está como interactuando con la naturaleza. Y probablemente fue la mariposa monarca una de esas primeras especies que me llamó más la atención. De hecho, no habían pasado 48 horas desde que llegué a México que me fui con unos amigos a ver a las monarcas en Michoacán. ¿Quiénes de aquí no han ido nunca a ver las mariposas monarca? Dejaros de social media y hashtags y salir un poco al monte, porque realmente estamos a 2 horas de uno de los espectáculos más maravillosos que tiene la naturaleza. A mí no se me va a olvidar nunca la primera vez que la vi, que tienes el cielo cubierto de millones de mariposas volando y hacen un sonido que es mágico. O sea, el aleteo de las miles de mariposas a la vez es maravilloso. Entonces es una de esas experiencias. He vuelto cada año, he vuelto una y otra vez, las he visto en momentos buenos. Las mariposas están pasando un momento difícil ahora, pero cuando yo llegué estaban en su máximo apogeo. Las ramas de los árboles se doblaban por el peso. Y una tarde, a mí tuve la oportunidad de quedarme hasta el anochecer en los santuarios, que normalmente no te dejan, pero cuando pides un permiso especial sí te lo dan, y pude presenciar por primera vez cómo es el momento en el que las mariposas ya se van a dormir y la luz se mete por las ramas del bosque y es algo extraordinario. Pero como os decía también, las he visto en momentos muy difíciles, como el año pasado, que las mariposas estaban casi en su mínimo histórico y vino una tormenta de nieve durísima de 3 días, justo cuando estaban a punto de empezar la migración de regreso a Estados Unidos y Canadá. Entonces yo así pedí los permisos, preparé el equipo y me fui para allá como loco corriendo y las autoridades del parque no nos dejaban pasar a los periodistas, no querían que... O sea, era una situación muy sensible porque lo que había pasado es que miles de mariposas estaban tapizando el bosque que estaba cubierto de nieve y aunque parece, esto es muy dramático, estas mariposas si no se mojan pueden sobrevivir varios días a temperaturas bajo cero. Entonces fue una estampa que realmente después de haber ido año tras año me dejó muy impresionado. Y como os decía al principio, usando las mariposas como excusa, yo lo que accedí fue a esta gran región en la que vivimos la mayoría de los que estamos aquí, que se conoce como el eje neovolcánico. El eje neovolcánico es esta cadena montañosa que va desde Colima hasta Veracruz y que incluye varias de las montañas más altas del país. Esta es el Iztaccíhuatl, la Mujer Dormida, pero que también, sorprendentemente, a pesar de que es una de las zonas más densamente pobladas de México, todavía mantiene muchos rincones, unas grandes extensiones de bosque muy bien conservado, bosques muy ricos en diversidad de especies y que son un paraíso. Entonces, cuando yo empezaba en México, que tenía un trabajo de oficina en esta organización de conservación que os decía, mis salidas de campo básicamente se limitaban a madrugones infames. Aquí hay testigos, Pedro, un buen amigo, yo salía como un chaval cualquiera de cena con los amigos, me acostaba a las 2, me levantaba a las 4 y me iba a intentar llegar al amanecer. Pero los días que conseguías encontrar el sitio adecuado, que se daba la luz, que hubiese el ambiente, era cuando realmente ibas captando un poquito la esencia de estos bosques, que casi todos estos destinos están a menos de una hora del DF. O sea, es realmente impresionante. Y poco a poco fui pues teniendo encuentros con las especies y adquiriendo una colección de imágenes que tratase de mostrar la diversidad de esta región. Pero había una especie que me llamaba mucho la atención por encima de todas, porque es este pequeño conejo que solo vive en 3 o 4 volcanes alrededor de la Ciudad de México. De la familia de los conejos, que se llaman los lagomorfos, es el más amenazado del mundo y es realmente el icono de la fauna de los volcanes para mí. Y yo no sé, ¿quiénes de ustedes han visto un conejo zacatuche en libertad? Mira, 2 o 3 afortunados. Son bastante difíciles. ¿Dónde lo visteis? ¿Pero en cuál? ¿En cuál? En el Popo, sí. Quedan unos poquitos en el Popo, quedan un pocos en el sur de México. O sea, es realmente difícil. Y yo, como siempre, me había ido a los mejores lugares de paisaje así espectacular, ¿no? Pensando que lo iba a ver allí y podía tomar una foto.
Y al final mi encuentro más cercano con un zacatuche fue un día que se había quemado el monte y fui a fotografiar el incendio y los resultados, y estaban los pobres animales así, parados, sacados de onda. Y eso te hace tomar conciencia de lo vulnerables que son estas pequeñas poblaciones de animales. Como se queme su hábitat, podemos de golpe perder una especie. Y una especie pues, que realmente es un símbolo de nuestra naturaleza. Y poco a poco en estos recorridos fui entendiendo un poco la relación entre la calidad de vida que tienen las ciudades si la naturaleza que las rodea está en buenas condiciones. ¿Alguien sabe qué ciudad es esta? Calendario, para el rápido. Muy bien, Tepoztlán. Todos estos bosques, esto es en el Chico, en Hidalgo, actúan como pequeños reguladores climáticos, retienen la humedad atmosférica, favorecen las lluvias, facilitan la captación de agua en los acuíferos, y esto de alguna manera garantiza el suministro de agua potable en megalópolis como la Ciudad de México, ¿no? Que esto ahora todavía, ya hemos vivido algunas crisis del agua serias, prepárense para lo que viene. Entonces, mantener esta naturaleza en su sitio nos permite tener esta calidad de vida. Pero yo creo que para la gran mayoría de nosotros y muchos de mis amigos y amigas, estos volcanes y estas montañas sobre todo representan una oportunidad de escapar y de desconectar un poquito del ritmo trepidante que tenemos. Y todos los que vamos mucho a la naturaleza lo sabemos. En la naturaleza es donde sanas, es donde desconectas un poco y recuperas de verdad quién eres. Y parece mentira que a una hora de aquí tengamos una de las lecciones de humildad más grande que hay, que es cuando el ser humano supera la barrera de los 5.000 metros, aunque estés en forma, a los 5.000 metros tienes que tomártelo con calma. Hay una foto que para mí es muy simbólica de esta relación, está tomada desde la ventana de mi depa. Y yo, cada vez que hay unos días de viento o que sé que va a haber buena visibilidad, me asomo un ratito a ver la mujer dormida y yo es un poco este pequeño recordatorio, ¿no? Cuando la vida aquí se me hace un poco opresiva y agobiante, yo sé que ahí fuera está la naturaleza salvaje esperándome. Entonces, bueno, en este pequeño recorrido nos desplazamos a la Sierra Madre del Sur, a uno de los sitios más maravillosos que tiene este país. Son unos bosques húmedos, misteriosos, así como antiguos, que parece que el tiempo se ha detenido. ¿Quién se atreve? No es Montes Azules. Es Chiapas, pero ¿cómo se llama esta reserva? Muy bien, Esponda, el Triunfo. ¿Quién dijo por allí que no era? ¿Sí? Hay que decirlo más alto, que no oigo, perdón. El Triunfo, efectivamente. Los bosques de niebla del Triunfo son un sitio que parece sacado del mundo perdido de Arthur Conan Doyle. O sea, en cualquier momento esperas que te va a salir un T-Rex por ahí caminando. Y es que son una serie de elementos los que lo hacen tan especiales, de la vegetación. Es un sitio en el que llueve 250 días al año y casi siempre están cubiertos de niebla. Y esto se explica porque estos ecosistemas solo se dan en las cadenas montañosas que están cerca del mar en las latitudes tropicales. Entonces el aire caliente cargado de humedad del Pacífico sube por la ladera, se condensa y crea esta neblina constante. Y esta neblina es lo que caracteriza en gran parte a este ecosistema. Pero también hay una parte de la historia geológica que cuando se crearon estas montañas, los bosques quedaron como aislados, como si fuesen unos pequeños refugios en lo alto, el clima cambió y el único sitio donde se mantuvieron las condiciones era en las cumbres de las montañas. Entonces son unas selvas frías normalmente y que tienen como un ensamble de especies muy característico y muy bonitas. La verdad es que es un sitio que te lo pasas fenomenal porque puedes ver muchos animales muy curiosos. Esta es la tucaneta esmeralda, que la hay en otros sitios, pero que en el Triunfo juega un papel fundamental porque es como el archienemigo de todos los otros que anidan. También tienes las nauyacas de frío, las bothrops. Son muy bonitas, hay muchas, y este año, yo he ido un par de veces, este año estaban más agresivas que nunca. Es una serpiente agresiva. Yo siempre digo, la gente le echa mucho... O sea, normalmente en la naturaleza, en México, hay pocos sitios en los que tengas que tener cuidado, pero este año yo tenía que ir viendo por dónde pisabas porque se te tiraban así. Entonces, para poderlas fotografiar así cerca, tienes que hacerlo con mucho cuidado. Y otro de los
para mí, de los reyes de la naturaleza de México. O sea, esto está muy arriba en mi top mundial. Es esta especie de híbrido entre unicornio y guajolote, que a ver quién me sabe decir qué es y no vale que sea ni tú ni tú. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien se atreve a decir cómo se puede llamar un pavo muy grande con un cuerno? Isaí, tú tampoco. No es el pavo salado. No, tampoco. Corneo. Se lo vamos a dar a Isaí. Isaí, por favor. Un experto de biólogo, antiguo trabajador de la Conavio, fotógrafo. Muy bien, el pavón. Como dato curioso, de niño, cuando yo leía los libros y veía, se llamaba el pavón cornudo. Y cuando llegué aquí, nadie le decía lo de cornudo. Y me dio una gran decepción porque a mí me parecía un nombre muy potente. Pero es, pero es el pavón. Es un pájaro que tiene 40 millones de años de historia evolutiva y está anclado. Solo vive en los bosques de niebla de Mesoamérica. Unos poquitos en Guatemala, unos poquitos en Honduras, unos poquitos aquí. Y es realmente extraordinario. Y hay otras especies que a ojos de un humano son invisibles normalmente. Sabemos que están ahí, lo sabemos, porque hay estos senderos clarísimos en el bosque, muchas veces te encuentras pisadas, te encuentras excrementos, pero no hay manera de verlos, son nocturnos, son muy tímidos. Entonces lo que hacemos los fotógrafos es crear esta especie de estudio fotográfico en el monte, con una barrera de infrarrojos. Ponemos varios flashes, camuflamos todo muy bien y luego hacemos unas pruebas para que cuando el animal pase, las cámaras se disparen solas. Y lo más importante de todo este proceso es la actitud. Tú tienes que tener mucha actitud cuando haces estas cosas, si no, no funciona. Después de varias pruebas, tú revisas, camuflas como... Esto no sé, aquí leíais Asterix y Obelix, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando se ponían perejil en las orejas para camuflarse de los... Yo siempre hago estas cosas, digo. Entonces camuflas muy bien el equipo como puedas y te vas. Y a veces he dejado las cámaras una semana, a veces las he dejado 3 meses. Aquí viene la trivia del millón. ¿Quién se atreve a decir qué animal va a salir en la siguiente foto? ¡Ay, todos al jaguar, ¿verdad? No, es el animal más grande que queda en Mesoamérica, es un mamífero, es el último representante de la megafauna mesoamericana y es muy grandote. Muy bien, el tapir. Exactamente. El tapir es de las cosas más maravillosas que hay. Yo no lo he visto nunca en México en libertad. Me muero de ganas, lo he intentado de todas las formas y la única manera que he tenido de fotografiarlo es con estas trampas fotográficas, ¿no? Y el tapir, ahí donde lo veis, evolucionó en paralelo a estos bosques y lo que hizo fue, ellos van comiendo, tienen grandísimos territorios porque son animales muy grandes y al comer luego dispersan las semillas a través de sus excrementos. Entonces eso permite que en el Triunfo encontremos algunos de los árboles más grandes del mundo. Desde luego, los más grandes de México están casi todos en el Triunfo. Y yo he tenido la suerte de encontrarme con algunos de estos gigantes en persona y documentarlos con mucho cuidado. Esto es un encino que tiene 60 metros de alto. Yo qué sé, la gente te dice, sí, tiene más de 1000 años. Yo no tengo ni idea de cómo calcular eso y no voy a cortarlo para contarle los anillos. Y también la primera vez que fuimos yo me quedé fascinado con este cedro blanco. Este es de los árboles más bonitos que hay. Todo lo que veis en las ramas son pequeños ecosistemas, o sea, ahí es un mundo aparte. Ahí viven especies que nunca tienen que salir de ahí. Es algo brutal. Pero hay una especie en el Triunfo que es la famosa, la que todo el mundo va a ver, una especie que forma parte de la cosmogonía y de la mitología mexicana a muerte, un cruce entre serpiente y ave. A esta sí, rápido. Muy bien, el quetzal. El quetzal es realmente uno de los motivos por los que cada vez más gente va al Triunfo. Solo viven también en estos bosques de niebla, de altura. Sus plumas de más de 1 metro y pico, el macho tiene más de 1 metro y pico en la cola. Algunos ornitólogos lo han descrito como el ave más bella de las Américas. Yo he visto bastantes aves por el mundo, esta es de las aves más bellas del mundo con diferencia. Y lo que da tristeza es que en tiempos de Moctezuma, el del penacho, la réplica está en el antropológico, quien no haya ido que la vaya a ver, que es muy interesante, estas plumas valían su peso en oro. Y cazar un quetzal estaba penado con sentencia de muerte. Entonces, o sea, ¿cómo ha cambiado el tema de los valores ambientales de nuestra sociedad?
¿Qué pasa con el quetzal? Que son muy tímidos, la verdad. Entonces, para fotografiarlo tú te tienes que meter a un escondite, te metes antes de que amanezca y sales cuando ya es de noche. Pasas 15 horas ahí metido sin hacer gran cosa y la gente te pregunta todo el rato que si no te aburres. Y digo, yo como veis soy una persona muy tranquila, muy zen y aguanto ahí como... Pero yo he pasado muchísimas horas de escondite y lo que pasa es que el quetzal tiene un ritual maravilloso cuando están criando a los pollos en el que el macho y la hembra se turnan para salir del nido y entrar, pero lo hacen con muchísimo cuidado, porque tienen miedo de que otros depredadores como la tucaneta o las ardillas se meta y les vaya a robar los huevos o incluso a veces el pollo. Entonces es todo este tema que parece alto espionaje y pasa 6 o 7 veces al día. Entonces solo la espera de ese momento es maravillosa. Os he traído un pequeño vídeo que lo va a ilustrar mejor. El macho hace un llamadito, sale la hembra, no hay moros en la costa, ¡pum!, se va. Y aquí empieza una cosa que es maravillosa, como si fuese un autómata, como un cyborg empieza a mirar de un lado a otro súper despacito. Lo hace un par de veces y hasta que no ve que está seguro de todo, ¿vale? Aquí nada. Entonces tú ahí estás quieto, quieto, porque como hagas un ruido, se sacan muchísimo de onda. Hasta que finalmente se da, ya, se decide y se mete. Entonces el quetzal es de esas joyas de la corona de la biodiversidad mexicana, un símbolo, igual que el jaguar que todos habéis saltado. Para mí esta es una tierra de quetzales y jaguares, definitivamente. Pero no podíamos terminar este recorrido visual sin visitar algunos de los mares de México. Y si vamos a hablar de mares y de regiones costeras y marinas muy bien conservadas, el Golfo de California machaca al resto del mundo. O sea, este sitio es de lo más bonito del mundo. Es un encuentro mágico entre mar y desierto. Seas naturalista o no, los paisajes de esta zona a todo el mundo le dejan una impresión imborrable, porque es que es realmente muy llamativo ver las cactáceas, ver ese agua azul, fría. Son aguas sorprendentemente frías. Cuando yo llegué no me esperaba aguas tan frías y solían ser muy ricas en nutrientes. Ahora está habiendo una crisis muy seria en el Golfo de California de nutrientes, pero eran aguas muy ricas en nutrientes donde se concentraban estos animales por millones. ¿Qué son estos animales? Rápido, en 3 segundos. A ver, es un nombre en noruego. En noruego. Ahí estamos, el krill. Esto es el krill. El krill son camaroncitos chiquitos que se concentran por millones. Es el animal más abundante del planeta, para que os hagáis una idea, si combinan las diferentes especies. Y esto es lo que sustenta la extraordinaria abundancia de vida que tiene el Golfo de California. Donde yo vivía, en España, tenemos un sitio, el Estrecho de Gibraltar, que estamos muy orgullosos porque puedes ver muchos mamíferos marinos, pero los ves en una zona de tráfico industrial de botes. Aquí los encuentros con los mamíferos marinos son en una costa salvaje, bellísima, estás solo, no ves muchas veces a otros barcos en día y puedes tener encuentros cercanos, muy memorables con muchas de las especies. Estos son delfines comunes que hacen manadas de miles de animales juntos y no sabéis lo que es ver hervir el agua con delfines. O las colonias de los lobos marinos, que si vais a La Paz hay una muy cerquita que es muy bonita de ver en la Roca Partida. Esto es un espectáculo de sonido, son muy divertidos de ver. Y a quién no le gustan las ballenas, pero a quién no le gustan las ballenas saltando. O sea, la primera, yo llevo años oyendo teorías de por qué saltan estas ballenas. Unos te dicen que están marcando el territorio, es un despliegue de potencia, otros te dicen que se están quitando los parásitos de la piel, porque realmente el salto puede ser muy violento y como que se quitan, como si te haces un peeling. Cuando las ves, así, yo siempre quiero creer que saltan porque pueden, porque si yo pudiese también saltaría así en el agua, qué maravilla. Es como la máxima expresión de la felicidad, si es que existe ese concepto de felicidad en los animales. Pero ya puestos a hablar de ballenas, si algo tiene el Golfo de California, que lo hace único, es la presencia del animal más grande de la historia del planeta. Ahí estamos. Todos tenéis que venir a reclamar vuestro calendario luego, que me estoy emocionando con la trivia y no sé si traigo tantos. La ballena azul
No me canso de decirlo en charlas, en museos de divulgación. Es el animal más grande de la historia del planeta, pesa más que cualquier dinosaurio. Y eso solo es posible en el mar, porque un peso como este de 200 toneladas en tierra no hay estructura ósea que lo soporte. Entonces solo es posible un animal así en el mar. Y lo digo, y el corazón es del tamaño de un Volkswagen, y yo quepo por la aorta, cosas así, ¿vale? Eso es muy divertido. Pero realmente, viéndolas en el mar, yo lo que veo es salir una nariz, veo un lomo gigantesco y una cola inmensa. Y no me queda clara la perspectiva. Hasta que el año pasado estaba filmando un documental y ahora con los drones, ¿no?, los juguetitos del momento, estábamos viendo la embarcación en la que yo estaba desde arriba y se acercaba una ballena azul. Y os voy a poner un vídeo que os pone muy bien la perspectiva. Os hacer una idea, esta embarcación mide un poco más de 5 metros, ¿vale? Y se nos está acercando una ballena azul. El que está en el extremo de la embarcación soy yo filmando y viendo en la pantalla flipado con el tamaño. Y las de México no son las ballenas azules más grandísimas del mundo, pero os digo yo que cuando la ves dices, ostras, ¿qué clase de bicho es este? Y lo que no deja de impresionarme es que es un animal en peligro de extinción en todo el mundo. Como un alfeñique, un mequetrefe, como el ser humano, que algunos como mucho pesamos 150 kilos, ¿cómo hemos podido acabar arrinconando al gigante de los océanos? Entonces, un poco esas preocupaciones cuando sales a campo son las que te llevan a tomar un compromiso como fotógrafo. Yo en mis viajes he visto cómo estamos acorralando a la naturaleza, la estamos dejando arrinconada. La huella humana avanza imparable en todos los aspectos, en la construcción de ciudades, en la agricultura. Es muy difícil compaginar desarrollo y conservación. Pero si represamos hasta el último río, si excavamos hasta el último desierto en busca de saciar esa especie de hambre que tenemos por consumo de recursos, vamos a meternos o nos estamos metiendo de lleno en una situación muy difícil. Algo que nos va a afectar a todos mucho, y ya lo estamos viendo en las noticias constantemente, es el cambio climático. La realidad es que es muy difícil predecir los efectos reales que va a tener. Lo que sí se puede decir con certeza es que está sucediendo mucho más rápido de lo que todo el mundo se esperaba. Estos son los glaciares de... Esta no le doy calendario a nadie porque es muy fácil. Estos son los glaciares de Lista, que están desapareciendo a una velocidad pasmosa. Algunos investigadores dicen que son 10 años los que les quedan, otros dicen que no pasan de 20. Cuando los glaciares se terminen, la reserva de agua que teníamos en la Ciudad de México con esos glaciares, que cuando hace calor se deshacen un poquito, escurren y recargan los ríos y acuíferos, se nos va a acabar. Entonces ahí sí que se va a poner divertida los cortes de agua en la Condesa. Entonces, lo que sucede es que al final se vuelve casi inevitable. A mí nunca me llamó la atención ponerme a hacer fotos súper bonitas y la. Mirad qué fotos más bonitas hago. O sea, que yo prácticamente desde que llegué me metí a proyectos que tenían unas componentes de conservación muy fuertes y a veces muy duras. He trabajado durante 7 años para tratar de evitar que se represe el último río libre de la Sierra Madre Occidental, que es el San Pedro Mezquital. En este tipo de trabajos, aquí hay muchas personas de la comunidad creativa, lo que importa, o sea, es muy importante las fotos, lo que importa de verdad es qué hacemos con las fotografías y los vídeos que tomamos. Y ahí implica el trabajo de diseñadores, editores de vídeo, creativos, cosas así. O sea, haces un trabajo como muy completo para tratar de abarcar el máximo número posible de audiencias. Y en ese aspecto, hace unos años creé, junto con unos colegas de México, el doctor Ezequiel Ezcurra y el doctor Octavio Aburto, esta serie que trataba de resumir en pequeños videos de 3 minutos el uso que hacemos del capital natural de México, el uso inadecuado normalmente, y combinamos fotografía, vídeo y animación gráfica, y esto pegó muchísimo. La verdad es que es un formato que trata de explicar a gente no experta temas muy complejos de ciencia, de medio ambiente, y tenemos estos 6 capítulos que no voy a poneros ninguna muestra, pero los podéis visitar en esta página. Y sobre el Golfo de California, que he vuelto una y otra vez en los últimos 7 o 8 años, pues he hecho documentales, he participado en exposiciones, he hecho actividades de interpretación en museos, he hecho todo lo que he podido para darle visibilidad a este lugar, porque de alguna manera, si damos visibilidad a estos espacios,
resuenan en nuestras conciencias a la hora de tomar decisiones como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En qué consumimos, en qué votamos. A veces uno se siente que no sirve para nada, pero de alguna manera, a veces más directa, a veces menos, nuestro papel, la ciudadanía, tenemos mucho poder si nos organizamos y tenemos estas cosas en cuenta. Y para cerrar con un poco de esperanza, este mapa tan feo que encontré hace un par de años es una de las cosas que más me ha interesado siempre. Los colores son la clave. El negro, o lo más oscuro, son las zonas de México que todavía no están nada transformadas. Y yo cuando lo vi dije, ostras, es más de la mitad de México, es el 56% de este país. Tenemos una oportunidad valiosísima de tratar de conservar, yo diría, lo negro, lo verde oscuro, esto lo damos por perdido. ¿Dónde vivimos nosotros? Aquí, en el cogollo rojo ese, está muy transformado. Esto se hace combinando datos de carreteras, datos de uso de suelo como agricultura, datos de infraestructura eléctrica, ese mapa bellísimo que hay de la Tierra vista de noche que muchos habréis visto. Y al final sale este mapa. Pero es que más de la mitad de México todavía representa una gran oportunidad de conservación. Podemos proteger y conservar a perpetuidad estos grandes espacios en las montañas, en los bosques, nuestros manglares gigantescos, las costas, y seguir protegiendo desiertos. Todas estas grandes áreas silvestres de México nos hacen más resistentes frente a los cambios globales. Van a venir cambios, vamos a tener que movernos, y si tenemos esta naturaleza, esta biosfera bien cuidada, somos una especie muchísimo más resistente a estos cambios. Entonces, en todos estos años yo he conocido a organizaciones de conservación, a voluntarios y voluntarias, científicos, personas de comunidades. Hay mucha gente haciendo cosas para proteger la naturaleza del país. Hay biólogos que con salarios miserables, ¿quién da fe de eso? Isaí, te pasas trabajando horas y horas en campo para tener un pequeño conocimiento más de la biosfera de este planeta, para conocer un poquito más. Comunidades que han decidido ponerse a reforestar sus manglares y recuperar esos entornos. Comunidades indígenas, culturas indígenas que han dicho, no, aquí no queremos presa, perdonen. Este es nuestro río, estos son nuestros sitios sagrados, yo creo que hay que llegar a un acuerdo. No se trata de decir que no a todo, pero hay ciertos sitios que merecen mucho la pena. Y sí, hemos perdido algunas de las grandes especies de México. La verdad que eso que os decía antes de que en México no te pueden comer y no hay tantos sitios peligrosos, eso pierdes mucho cuando estás en un sitio donde sabes que no hay grandes depredadores. En México perdimos nuestro último oso, el oso café o grizzly que le llaman, lo perdimos en los años 60. Es una pena. Pero hay otras especies que han rebotado desde el abismo de la extinción. Las ballenas grises estaban a punto de extinguirse a principios del siglo XIX, a punto, después de 50 o 100 años de pesca intensiva, de cacería intensiva. Y hoy los santuarios de ballenas de Baja California generan tanto ingreso o más que las cacerías de ballenas de aquel entonces para todas las comunidades. ¿Con qué ventaja? Que se repite año tras año y cada año está habiendo más ballenas. Hay organizaciones que están trabajando para conservar y recuperar iconos de la naturaleza salvaje de México, como el lobo. Hoy, después de 50 años de extinto, las sierras del norte de México vuelven a oír el aullido del lobo. Y para terminar, ¿cómo no vamos a hablar del gran icono de la naturaleza de México? Hay ahora mismo un movimiento para tratar de declarar el jaguar como el icono de la conservación de nuestro país. Hay una organización, Naturalia, que está promoviendo un proyecto que van a crear reservas como privadas, con propietarios de la tierra, para crear más espacio para los jaguares. Y realmente todas estas iniciativas, a pesar de que a veces te dejas llevar por el pesimismo cuando vemos lo que vemos, es lo que hace que yo albergue siempre un poquito de esperanza en el corazón. O sea, sigamos trabajando, si seguimos trabajando así, mantengamos este México, que siga siendo el México del quetzal y el jaguar que siempre soñé de niño, ¿no? Así que muchísimas gracias.